Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje de este módulo número 3. Estamos iniciando este módulo eh, que lleva por nombre Variación en Procesos Sociales. Y lo que se pretende, entre otras cosas, es lograr algunos aprendizajes esperados, entre ellos el que identifiquemos la importancia que tienen las matemáticas para analizar algunos eventos, particularmente los que tienen que ver con la dinámica de la población y los que tienen que ver con la economía. Ambos son eh, campos amplios del conocimiento. Por eso es importante que ustedes, cuando ingresen al aula virtual, identifiquen con claridad que de los aspectos de economía únicamente vamos a ver algunos conceptos muy importantes y que tienen que ver directamente con nuestra vida cotidiana, y lo mismo cuando estemos trabajando con el área de la dinámica de la población. Es decir, solo vamos a ver, identificar algunos modelos matemáticos. Por supuesto, vamos a realizar algunas operaciones, pero dado que estamos en una modalidad virtual, estas operaciones las vamos a realizar en una hoja de cálculo. Entonces, vamos a iniciar. Voy aquí a apagar la cámara porque si no me saca el internet, pero sigo con ustedes, sigo pendiente. Voy a colocar la presentación. Muy bien, entonces, a ver, recordemos ahí poner el micrófono cuando ingresemos en silencio. Muy bien, entonces este es el espacio abierto para el aprendizaje. Módulo número 13 lleva por nombre Variación en Procesos Sociales. A ver, un momentito. Mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza, asesor virtual de Prepa en Línea C. Antes que nada, quiero comenzar con una frase que dice que el objetivo de la enseñanza no debe ser ayudar a los estudiantes a memorizar y a escupir información bajo presión académica. El propósito de la enseñanza es inspirarles el deseo de aprender y hacerlos capaces de pensar, comprender y cuestionar. Esto lo dijo Richard Feynman. Y esto tiene que ver porque aun cuando es un módulo de matemáticas en el cual básicamente vamos a desarrollar algunas operaciones para lograr la totalidad de los aprendizajes esperados. También hay que interpretar esos resultados, es decir, esas operaciones matemáticas tienen que llevarnos a obtener un resultado. Y ese resultado debe ser fuente para que nosotros podamos obtener conclusiones. ¿Qué es lo que está sucediendo conforme a ese resultado que nosotros obtuvimos? Una vez que analicemos y que identifiquemos la situación que se está presentando, entonces esto nos va a ayudar a identificar el impacto que esto puede tener o las estrategias que debemos realizar para mejorar ese resultado o, por supuesto, identificar que esto va a tener un impacto y que probablemente nos toque también a nosotros. ¿Cuál es el objetivo de este espacio abierto? El primero es el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Hay que tener en cuenta que la modalidad virtual no existe en las clases, por lo que estos espacios abiertos se convierten en una especie de sesiones para que nosotros interactuemos y de lo que hayamos leído, una vez que inicia el módulo número 3, es decir, ya hemos tenido oportunidad del día lunes, el día martes, de revisar la sección presentación del módulo, ya hemos tenido la oportunidad de revisar
los recursos de la semana, de leer las instrucciones de las actividades, la rúbrica de evaluación. Y con toda esa información probablemente tengamos algunas dudas que quisiéramos atender. Entonces, esos espacios abiertos se convierten en ese medio ideal para poder resolverlas. Y de forma que no tengamos ninguna y podamos continuar con nuestras actividades. Entonces, pues es cierto, muchas veces ingresamos sin dudas y por ello entonces retomamos algunas áreas de oportunidad que han tenido otros compañeros de generaciones anteriores y con eso es que vamos a trabajar en los espacios abiertos. Sin embargo, si ustedes tienen alguna duda y quieren comentarla, este es el momento en el que podemos hacerlo. Aún tenemos esta hora, lo que dura la sesión, para atender cualquier duda o cualquier comentario. El siguiente objetivo, uno más específico, es el de conocer los aprendizajes esperados. Todos los módulos tienen aprendizajes esperados, que son los objetivos a los que debemos llegar, esas metas que debemos lograr para demostrar que hemos adquirido diferentes conocimientos y diferentes habilidades que tengan relación con el módulo que estamos cursando. Y otro de los objetivos importantes es encuadrar los temas del módulo. Como les dije al principio, los temas de economía y de dinámica de la población son muy amplios, pero no vamos a ver todos. Sería prácticamente imposible hablar de diferentes temas económicos o inclusive hablar solo de uno, pero que sea muy complejo en 4 semanas. Por eso hablamos sobre estos aspectos básicos y sobre todo que tienen gran relación con su vida diaria. Entonces, es importante, uno, conocer los aprendizajes esperados, porque conociéndolos vamos a saber hacia dónde debemos dirigir. Como cualquier esfuerzo, como cualquier estrategia que querramos diseñar, siempre hay que saber a dónde la queremos dirigir. Entonces, por eso es importante conocer estos aprendizajes esperados. Y en cuanto a encuadrar los temas del módulo, estos para no salirnos, probablemente si ustedes le ponen ahí en el buscador la palabra economía, les van a salir una cantidad de temas increíble, porque la economía tiene y abarca muchos temas, ¿no? Desde los más simples hasta los más complejos. Pero obviamente no vamos a ver los más complejos, porque para llegar a ese nivel se requiere cursar un bachillerato, cursar una licenciatura, cursar una maestría, cursar un doctorado. Entonces, dependiendo del nivel académico, es el tema que nos podemos encontrar o el que nosotros nos interese buscar, si lo que deseamos es buscar este tipo de información. Entonces, eh, la idea es esa, que encuadremos cuáles son los que nos corresponde a nosotros dentro de este módulo número 13, saber de economía. Otros de los objetivos es realizar en conjunto actividades para fortalecer las habilidades y los conocimientos. Reflexionar sobre las áreas de oportunidad y las fortalezas para el logro de los aprendizajes esperados y lograr un aprendizaje significativo. Fíjense que esto es importante porque muchas veces tenemos amplio conocimiento sobre un tema, pero no sabemos cómo aplicarlo en la vida diaria. Afortunadamente, estos temas con los que vamos a trabajar el día de hoy eh, tienen amplia aplicación en nuestra vida cotidiana. Desde que estamos eh, muy jóvenes, somos niños y por ahí nos dan algún pesito para gastar, estamos tomando decisiones económicas. Conforme vamos creciendo y conforme vamos adquiriendo ciertas responsabilidades, estas decisiones económicas se vuelven más relevantes en nuestra vida. Pero si nos damos cuenta, nuevamente, de acuerdo a la edad que tengamos y a las obligaciones que vayamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, estas obligaciones se van convirtiendo en obligaciones más complejas y más trascendentes. Entonces, aprender sobre economía, particularmente sobre economía básica, el crédito, el ahorro y la inversión, nos lleva a que nosotros esas decisiones que tomamos las podamos hacer basados en criterios numéricos, es decir, que identifiquemos que existen ciertos valores matemáticos que podemos tomar como referencia para poder decidir si adquirimos un bien a crédito, si realizamos una determinada inversión o conocer, por ejemplo, cuánto es nuestro ahorro. Entonces, siempre estos temas tienen un vínculo con nuestra vida diaria importante. Por eso es importante aprender sobre estos temas económicos. Algunas reglas de comunicación virtual, por favor, escriban su nombre completo para, en caso de participar, asignarles la puntuación. Tomen en consideración que estos espacios abiertos eh, tienen una puntuación adicional, pero
no es para todos, es para aquellos que participen en aquellas dinámicas que hemos diseñado precisamente con ese objetivo, primero, de que ustedes identifiquen sus áreas de oportunidad y luego que puedan tener esa puntuación adicional para que en caso de necesitarlo puedan mejorar sus calificaciones. Sean puntuales, si llegan como a las 4:20, 4:30 o media, 20 minutos después del horario en que inició la sesión, y pues probablemente no tengan esa puntuación adicional. Levanten la mano para en caso de querer participar. Ahí tienen un gesto que nos indica que quieren participar. Bueno, esto comúnmente es cuando seamos más de 6, 7, que entonces se vuelve, para mantener un orden, sí es importante usar este tipo de mecanismos. Durante su participación, sean claros y corteses con sus compañeros, evitemos errores ortográficos, esto es importante. A algunos nos gusta participar por medio del chat, ¿no? Pero como estamos en un proceso formativo, es importante que también en este chat hagamos un uso adecuado de las mayúsculas, de las minúsculas, de las comas, de los puntos, de los acentos, general, de todo lo que tenga que ver con una adecuada redacción y una adecuada ortografía. Inclusive yo les recomiendo que vayamos más allá, que en aquellos espacios en los que nos comuniquemos aún de forma informal, con los amigos, con la familia, lo hagamos procurando siempre escribir de manera correcta. Esto nos va a ayudar a que cuando lo hagamos en los términos académicos, ya estemos acostumbrados, ya sepamos cómo dirigirnos hacia ciertas personas. Dudas y comentarios claros y concretos, y por favor, coloquen su micrófono antes de ingresar. A ver, un momentito nada más. Ok, ahora, a ver, vamos a ver cuántos están presentes en la sesión. ¿Qué les ha parecido el módulo? ¿Qué expectativas tienen de este módulo número 13? Tenemos a José Luis, a Gaelia y a Marco Antonio. Entonces, sí me gustaría que me comenten cuáles son las expectativas que tiene este módulo número 13, si han tenido la oportunidad de revisar, sobre todo la sección presentación, porque es la que nos brinda un panorama de lo que va a ser este módulo número 13. A ver, vamos a elegir a alguien. Recuerden, la participación es importante. A Gaelia. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gaelia, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. A ver, voy a Yo poner aquí mi camarita. trabajando. A eso veo, qué bueno. Fíjate, en esa parte del trabajo hay elementos importantes que vamos a ver aquí, aunque de forma diferente. Cuando trabajamos, obtenemos un ingreso, el cual gastamos, el cual invertimos, adquirimos cosas a crédito, ahorramos. Entonces, los temas que vemos aquí se vuelven importantes, ¿no es cierto? Sí, así es. Ahora, ¿qué te parece el módulo? ¿Has tenido oportunidad de revisar la sección presentación? Sí, pues
Me parece muy interesante el volver a utilizar gráficas, el volver a estudiar lo de las ecuaciones, los potenciales, las potencias. No sé, la verdad es que sí, me sigue pareciendo muy interesante. Digo, ya vimos atrás en los otros módulos, igual todo esto, pero me parece más interesante que ahora lo vamos a utilizar en lo de la población, de cómo crece, de cómo, aparte de que crece con los nacimientos, también cómo disminuye con lo de las muertes, ¿no? O sea, digo, hay como que hay que saber cómo equilibrar los nacimientos, los fallecimientos, o sea, ahí como que sí estoy como todavía en duda porque digo, wow, o sea, ¿cómo saber realmente cuántas personas nacieron, no sé, en una semana y cuántas personas fallecieron en esa persona, ¿no? O sea, cuánto sube y cuánto baja la demografía, la población, más que nada, ¿no? La verdad es que sí, sí me parece muy interesante. Muy bien. Y fíjate, esa misma duda es la que varias personas tuvieron alguna vez y por ello se apoyaron de las matemáticas para precisamente saber cuánto hemos crecido o cuánto hemos disminuido, ¿no? Y es ahí donde se aplican modelos matemáticos. Es importante identificar que vamos a analizar tres modelos matemáticos que nos van a ayudar a concluir tres diferentes cosas. Pero muy bien, muy bien. Los aprendizajes esperados, ¿sí identificaste cuáles son? Ah, no me acuerdo. O sea, sí leí lo primero, pero no me acuerdo los. Muy bien, no te preocupes, pero sí te recomiendo que los veas. De todos modos, ahorita Sí, vamos a revisar esa sección únicamente para referencia, porque es importante no salirnos de los temas. Si ustedes van, les comenté hace un ratito, si ustedes van al buscador y le ponen economía, van a aparecer muchos temas, pero de ahí muchos seguramente no vamos a ver en el módulo. Entonces, ok, por eso es importante saber cuáles sí, para que los identifiquemos con claridad. ok. Muchas gracias, Gaelia. Gracias, profe. A ver, vamos a ver, aquí tenemos el chat, parece ser. Adquirir un poco más de conocimiento en cuanto al uso de fórmulas y gráficas. No te preocupes, José Luis. En efecto, el uso de fórmulas y gráficas, pero obviamente es importante saber hacerlas, pero también es importante saber dónde aplicarlas o cómo esto nos puede ayudar a concluir ciertos eventos, ¿no? Ya que las elaboré, ya que las sé elaborar, ¿ahora qué? ¿Cómo las interpreto? ¿No? Esa parte es importante. Entonces, aplicándolo en estos conocimientos de economía y de dinámica de la población, vamos a poder interpretar con ayuda de esas fórmulas y de esas gráficas. Marco, no sé si Marco se encuentra por ahí. Parece que no se encuentra. Me parece muy interesante predecir sobre la población, pero no solo eso va a ser, Marco. Fíjense, Eh, antes de mostrarles esta gráfica, les quiero mostrar el aula virtual. ¿Por qué es importante? No únicamente en este módulo número 13, sino en todos los módulos. Y una vez que ingresemos, leamos. ¿De qué forma podemos aprender? Podemos aprender leyendo. Podemos aprender practicando. Podemos aprender socializando. Es decir, si a mí Gaelia me dice lo que sabe y yo a Gaelia le digo lo que sé, habremos aprendido los dos, ¿no es cierto? Ella compartió sus conocimientos conmigo y yo compartí mis conocimientos con ella. Es decir, hubo un crecimiento importante de conocimientos y fue a través de socializar, de compartir lo que hacemos. Si algo no me sale bien y es necesario practicar y practicar y practicar, esa es una forma de aprender, porque a través de la práctica voy identificando qué aspectos son los que me falta por mejorar. Y, por supuesto, como ya les comenté, leer. ¿De qué forma puedo aprender, por ejemplo, sobre matemáticas, sobre las ciencias sociales? Leyendo. Porque es cierto que puedo tener un conocimiento, pero a través de la lectura es que este conocimiento se puede incrementar. Entonces, eh, por eso que cuando estudiamos es importante leer. Aquí está la sección presentación. Fíjese, aquí nos habla sobre el módulo.
cómo está dividido, las semanas, lo que vamos a hacer. Y aquí está. La primera unidad lleva por nombre variación poblacional, impacto en mi vida cotidiana y dinámica de la población. Esa es la primera unidad y tiene estos aprendizajes esperados. Explica los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Es decir, yo estoy seguro que ahorita en sus ciudades hay ciertos efectos sociales que se producen porque la población varía, ¿no? En algunas ciudades, por el crecimiento que se da, en otras, por el decremento que también puede existir. Estas variaciones afectan de alguna forma alguna parte de la estructura de la ciudad, ¿no? Ahora hay que explicar por qué. Explicar, cuando ustedes les dicen explícame, ¿qué significa explicar? A ver, nadie por ahí. Bueno, explicar significa que nosotros vinculemos. ¿Por qué te tardaste? Y nosotros vamos a dar una razón de por qué nos tardamos. No, pues es que el vehículo se me echó a perder, tuve que bajarme y cambiar la llanta y vamos explicando y relatando la razón de por qué no llegamos a tiempo y cuáles fueron esos sucesos que nos llevaron a que nosotros no llegáramos a una determinada hora, a un determinado lugar con alguien. Estamos explicando, estamos dando nuestros argumentos. Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a explicar, primero vamos a identificar un efecto social, ¿no? Pueden haber muchos, que tenga relación por la variación de la población y vamos a explicar por qué este efecto social es producto de la variación de la población. Un efecto social, por ejemplo, el empleo, el desempleo, eh, el medio ambiente, puede ser, pero algún evento específico, ¿no? Que tenga relación con estos temas. Ah, bueno, y que tenga relación con las actividades que vamos realizando, porque recuerden que en las actividades tenemos todo lo necesario. Ahí nos dan una situación y es en la que nosotros vamos a encontrar estos efectos sociales que se pueden presentar y los vamos a explicar. Utilizar modelos matemáticos para entender cómo varía la población. Es un módulo de matemáticas, entonces nos proporcionan ciertos modelos matemáticos, ciertas funciones matemáticas que simulan los eventos sociales, ¿no? Hay que saber identificarlos conforme a la situación que se me presentan. Son tres eventos, son tres fórmulas matemáticas que vamos a desarrollar. Hay que saber cuál le aplica a cada situación y qué es lo que nos lleva a concluir cada una de ellas. Entonces, por eso este aprendizaje dice, utiliza modelos matemáticos, no cualquier modelo, los que nos proporciona los recursos de la semana. El otro es llevar a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento. Es decir, podemos ver varias tasas en diferentes periodos y esto nos va a llevar a concluir qué es lo que está pasando cuando veamos esas tasas en esos periodos. Vamos a identificar, bueno, tiene un crecimiento muy veloz o tiene un crecimiento muy lento. O mira, de seguir esta tendencia de tasas, vamos a ser tantas personas en determinado tiempo. Parece un módulo complejo, realmente no lo es. Son pocas fórmulas que vamos a manejar. Lo más importante es que nosotros identifiquemos que esos modelos, que esas fórmulas nos van a llevar a un resultado. Y lo que sí es que ese resultado es el que hay que interpretar y tratar de localizarle un impacto. Y esta unidad número 2, que se llama ahorro, crédito, inversión, son los temas de economía. Si se dan cuenta, no son un montón de temas de economía, son estos tres con los que vamos a trabajar. Por ahí vamos a conocer un poco sobre el Producto Interno Bruto, pero básicamente vamos a hablar sobre estos temas: ahorro, crédito e inversión personal, ¿no? Porque puede ser crédito empresarial, los que trabajan en una empresa también solicitan, bueno, las empresas también solicitan créditos y más o menos son similares, pero tienen otros objetivos, ¿no? Tienen otra forma de analizarse. Aquí hablamos sobre estos temas en los ámbitos personales. Entonces, si se dan cuenta, son dos unidades, por eso es importante revisar las unidades de aprendizaje.
Estos son los temas, si se dan cuenta, estos temas que están acá son los que vamos a ver. ¿Y dónde vamos a encontrar todos estos temas? A ver, alguien que me diga, eso sí. ¿Dónde están todos esos temas? ¿Dónde vamos a conocer sobre todo esto que tenemos acá? Lo explicamos utilizando modelos matemáticos, lo explicamos aplicando las fórmulas. Sí, es como cuando, imagínense, esto es, por ejemplo, ¿no? Imagínense que temperatura, es un ejemplo nada más, ¿no? 36 grados. Temperatura de hoy, 38 grados. ¿Qué podemos interpretar de esto? Aquí hicimos una operación matemática, ¿eh? Pero ¿qué podemos interpretar ya que obtenemos estos resultados? En las fuentes de consulta, en los recursos que tienen la plataforma. Entonces, si ustedes observan, estos números nos llevan a concluir que, imagínense que esta es la temperatura corporal de una persona que se midió el día de ayer. Y la de abajo es la temperatura corporal de esa misma persona, pero medida el día de hoy. Eso significa que ha habido un incremento de 2 grados Celsius en su temperatura corporal. ¿Qué significa esto? Nadie. Significa que esta persona de ayer a hoy ha tenido un incremento en su temperatura del 2 grados centígrados. Eso significa que hoy esta persona tiene una calentura o una fiebre, que se encuentra enfermo. ¿Ven cómo los números nos ayudan a concluir? Ahora imagínense si estamos hablando del ahorro. El día de ayer, el mes pasado, esta persona ahorró 36 pesos y ahora ahorra 38 pesos. Eso significa que hay un incremento del ahorro del 2. ¿Qué podemos concluir de esto? ¿Ahorró más o ahorró menos? Que ahorró más, ¿verdad? Entonces, de esta forma es que vamos a ir interpretando esos resultados. Pero puede ser que no ahorró más, puede ser que haya ahorrado menos. Ahora fue un decremento. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Ahorró más o ahorró menos? Ah, ahora significa que ahorró menos, ¿ven? Pero ven cómo es importante interpretar los números. Los números, los modelos que aplicamos nos dan un resultado, pero ¿qué significa ese resultado? Esa es la parte importante, ¿no? Entonces, ahora, en términos generales, vamos a ver, el tema del módulo se llama variación en procesos sociales. Vamos a ver dos procesos sociales que tienen que ver con economía y población. Estos temas se analizan, por ejemplo, el crecimiento demográfico o la tasa de crecimiento, ¿no? O la predicción de la población o la tasa de interés o el monto del interés
Son algunos conceptos que comúnmente se analizan antes de tomar una decisión o saber el impacto que tiene esto o los efectos que tiene, por ejemplo, la población, el incremento, la rapidez con la que crece. ¿Cómo los vamos a medir? ¿Cómo los vamos a analizar? Usando funciones exponenciales, lineales, logarítmicas, muy poco o nada. Pero bueno, en el módulo, ¿eh? Por supuesto que también tienen un uso. Pero en el módulo vamos a enfocarnos básicamente en estas dos funciones. ¿Y para qué los queremos medir? Para tomar decisiones que mejoren su calidad de vida. Ahora, ustedes ya llevaron, me parece que en módulo 8 o 9, vimos la diferencia que existe entre un proceso social y un fenómeno natural. ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre un proceso social y un fenómeno natural? Eso lo debieron ver en uno de los módulos de ciencias sociales. Me parece que el 8. Usando las matemáticas podemos mejorar el rendimiento de nuestro dinero, sí, si sabemos cómo utilizarlas, ¿no? Si sabemos interpretar, podemos mejorar. Ahorro menos, muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué es importante saberlo? En los fenómenos naturales, ¿qué puede hacer un hombre cuando está a punto de llegar a un ciclo? ¿Puede modificar su trayectoria? ¿Qué opinan? ¿Será que alguien pueda modificar la trayectoria de un fenómeno natural, por ejemplo, como un huracán? Ver qué opinan, qué opinan. Trini, ahorita que nos acabas de acompañar, ¿tú qué opinas? Nadie. Bueno, la principal diferencia que existe entre un fenómeno natural y un proceso social es la mano del hombre. En el fenómeno natural no hay nada que el hombre pueda hacer para que no haya terremotos o para desviar o minimizar la trayectoria de un huracán. No hay absolutamente nada que se pueda hacer ante eso. Ahora, en un proceso social como en el económico, si yo ahorro menos, ¿será que pueda modificar ese comportamiento de mi ahorro para que pueda ahorrar más? Sí podemos, ¿verdad? Esa es la diferencia. Pero eso sí se puede modificar. Ahora, lo importante es saber qué partes modificar, o saber cuánto estoy ahorrando. Por eso se monitorean los fenómenos naturales, ¿no?
para saber probable trayectoria, su probable intensidad, y así prepararnos. Es lo más que podemos hacer, pero modificarlo no se puede. Lo mismo sucede cuando ahorramos. No podemos, lo que podemos hacer, lo que debemos hacer es monitorearlo, porque eso sí lo podemos cambiar, podemos tratar de ahorrar más. Por eso es importante medirlo. Algunas breves recomendaciones. Recuerden, las actividades se evalúan mediante rúbrica. Consulten la rúbrica de evaluación de cada una de las actividades para conocer lo que se toma en consideración. Los tiempos para evaluar son de 72 horas sin incluir sábados ni domingos. El tiempo máximo para responder las dudas es de 24 horas sin incluir sábados ni domingos, pero procuro hacerlo antes. Las correcciones aplican únicamente para actividades no acreditadas, siempre y cuando se encuentren dentro de la misma semana. Si ustedes entregan el día lunes, máximo el día jueves ya pueden tener su resultado. Si el día jueves, al revisar su resultado, ustedes identifican que no acreditaron, sí pueden corregir. Pero si entregan el día viernes, el resultado se da el día martes de la siguiente semana. En ese caso, ya no pueden corregir. Entonces, por eso es importante, si ustedes desean una segunda oportunidad, entregar máximo el día martes. Las extensiones son para casos de emergencia o de fuerza mayor comprobables. No es una estrategia que podamos usar todas las semanas. Y por favor, en cuanto al uso responsable de la información, la idea de que estemos cursando una formación académica es mejorar nuestras habilidades y nuestros conocimientos. Hoy tenemos herramientas como los buscadores, como la inteligencia artificial, que ciertamente nos ayudan enormemente. Pero recuerden que estas no sustituyen esas habilidades que nosotros debemos ir logrando. Lo importante es que si a ustedes, por ejemplo, les cuesta trabajo redactar, hagan un esfuerzo por hacerlo. En algún momento, dada la práctica que van a ir adquiriendo, van a lograr redactar mucho mejor que lo hacían antes. Pero esto solo se logra nuevamente a través de practicar. Por eso, no se les olvide leer los recursos. Eviten ir a las actividades sin leer los recursos. Toda la información que necesitamos está allí en los recursos de la semana. Podemos usar estrategias como resúmenes, mapas mentales, cuadros sinópticos para comprender mejor. Conocemos los modelos matemáticos de economía y de variación de la población. Recuerden, vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en lo que te digan. Por ejemplo, el crédito es malo. ¿Quién de aquí piensa que el crédito es malo? ¿O ha oído que les digan este tipo de premisas? ¿El crédito es malo? Es malo si no lo sabes utilizar, ¿verdad? Pero siempre hay un porqué, o sea, siempre hay una razón. Siempre es importante investigar cuándo es malo, cuándo es bueno, no únicamente mencionar como una verdad absoluta que el crédito es malo. Puede ser malo para alguien que no lo supo utilizar, que su capacidad de pago fue mayor o menor a lo que el crédito, lo que le iban a cobrar por el crédito. Entonces, siempre que hagamos un análisis, y ese análisis debe ir acompañado de conocimiento, podemos evitar creer en todo lo que nos digan. Estas actividades formativas que les ayuda básicamente a autoevaluarse ustedes mismos. Una vez que lea una vez que lea una vez que leamos los recursos, podemos autoevaluarnos qué tanto hemos comprendido acerca de los temas
con estas actividades formativas. Las actividades socioemocionales, que si bien eso es parte de las actividades del tutor, pues yo les comento porque sí tienen un peso específico en su calificación. Ahora, los aprendizajes esperados. Imagínense que aquí tuviésemos esto así. Esta cancha no tuviese porterías. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería en una cancha que no tenga porterías? ¿Qué haría este equipo? ¿Qué haría el otro equipo? Ver qué haríamos, qué harían más bien los equipos. Dice Marco Antonio que no sabrían. Sí, Gaelia, claro, puedes participar. Pues igual no sabrían dónde anotar, no se sabría como el juego tradicional, ¿no? De meter la bola específicamente en un lugar en específico. Aquí como que no sabrían dónde sería anotar el gol, ¿no? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, Gaelia, aprovechando, si no estuvieran pintadas estas líneas de las canchas? Pues yo creo que también ahí los jugadores no sabrían hasta el límite de cancha o se saldrían del límite. Sería como a veces como en un patio súper grande que no tiene como límite, este, pues no tendrían como esa especificación de límite de cancha, correrían de más, se cansarían más, algo así. Muy bien, excelente, excelente, Gaelia. Muchas gracias. En efecto, ahora, cuando colocamos las porterías, es que los equipos ya saben a dónde dirigirse y cuando establecemos los límites, ya sabemos dónde, hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Ya sabemos que todo lo que esté fuera de aquí no cuenta, sino que tenemos que estar en este cuadro, encuadrados y que todos los esfuerzos, las estrategias que diseña el director técnico, los jugadores, tienen que ir enfocadas en meter gol acá, ¿cierto? Eso pasa con los aprendizajes esperados. Hagan de cuenta que estos aprendizajes esperados son estas metas. Todo lo que ustedes hagan, todo el esfuerzo que pongan, las estrategias que diseñan, son como estas metas. Están enfocadas estos aprendizajes esperados en lograr meter gol acá. ¿Ven por qué son importantes los aprendizajes esperados? ¿Y por qué es importante los temas? Porque son como los límites de la cancha. Es decir, no vamos a ver nada más que los temas que están aquí. Hay mucho más cancha, sí, pero ya no corresponden a los aspectos que vamos a aprender en este módulo. Porque, como bien dijiste, estaríamos corriendo, nos cansaríamos más al tratar de llegar hasta aquí, cuando claramente no debemos llegar hasta aquí. Claramente tenemos un límite, que son los temas de la semana. Vamos a hablar sobre el ahorro, el crédito, la inversión, son los temas que están dentro de nuestra cancha. Si nos podemos hablar del consumo, si nos podemos hablar de de la inflación, de calcular la inflación, podemos hablar de temas de macroeconomía muy complejos, estaremos fuera de la cancha y por supuesto que nos vamos a cansar, nos vamos a agotar, nos vamos a frustrar, pero porque estamos fuera de estos temas de los cuales no podemos hablar. Por eso es importante conocer los objetivos y los temas para que juguemos correctamente. ¿Ok?
Ya explicamos estos modelos. Ahora les voy a presentar este video para que ustedes identifiquen la importancia que tiene este crecimiento de la población. Fíjense. Bueno, esto es Playa del Carmen, en Quintana Roo. Hace unos años fue Playa del Carmen uno de los centros, o todavía es uno de los centros turísticos, pero en ese entonces era uno de los centros turísticos con mayor crecimiento y con mayor rapidez de crecimiento en todo el país. Tan fue así que fíjense, en 1985, este pequeño cuadrito que vemos acá, sí lo podemos apreciar, era Playa del Carmen en 1985. Y vean, en 2017, bueno, ahorita estamos en 2025, ya debe ser todavía mucho más amplio toda esta zona urbana. Fíjense, sí vemos que hubo un crecimiento, se puede apreciar, ¿verdad? Este crecimiento. A ver, ¿ustedes ven el crecimiento? Sí lo podemos apreciar. Antes de ver el video, quiero que vean cómo creció Playa del Carmen. Aquí apenitas y algunos espacios ahí urbanos. Y fíjense en 2017. Sí podemos apreciar el crecimiento. ¿Ustedes creen que este crecimiento haya tenido algún impacto? ¿Cómo en dónde pudo haber tenido un impacto? A ver, así que se ve aquí de primera mano. La extensión territorial, claro, pero la extensión territorial tiene un impacto. ¿En qué? ¿Qué sacrificamos por esa extensión territorial? La fauna, muy bien. Ahí estamos identificando, fíjense. Lo importante es que luego hagamos una reflexión para poder explicar, en el caso de lo que menciona Gaelia, la fauna, la relación que existe entre la fauna y el crecimiento de la población. Pero muy bien, fíjense que vamos identificando. Por supuesto que hay más, hay muchos más. Vamos a ver. Antes que continuemos, ¿cuánto creció Playa del Carmen? ¿Quién lo puede saber? Si alguien quiere tomar el micrófono, también con mucho gusto, ¿eh? No es necesario que levante su mano. Casi un 90%, casi, pero ¿cómo puedes argumentar eso, Gaelia? ¿Cómo puedes estar segura de casi un 90%? ¿Qué datos te llevan a concluir ese porcentaje que mencionas? Y fíjense, si hubiéramos crecido casi un 90%, un 100% hubiese sido un tamaño similar a este. Pero estamos sacando conjeturas sin datos, no únicamente aquí. Si crece 100% hubiese sido algo parecido. Pero aquí creció mucho más. ¿Ven? Podemos apreciar el crecimiento. Ahora, saber cuánto creció con números, ese es otro tema. Y eso es lo que nos interesa en este módulo, conocer esos modelos matemáticos que nos van a ayudar a determinar cuánto creció y de dónde vamos a obtener la información. En el caso de las actividades, pues ustedes van a tener toda la información en esas actividades. Pero vamos a ver este video.
La población en 1980 era de 1,500 habitantes y la población en 2015 de 200,000. Vean aquí cómo fue creciendo, 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 creciendo. Ahora, en este crecimiento hay dos aspectos importantes. El crecimiento, la rapidez de crecimiento. Y por supuesto, uno que se llama, de seguir esta tendencia, ¿cuántos seríamos en 2030, por ejemplo? Esa es una proyección. ¿Ven? Es decir, podemos apreciar, pero para poder responder a cuánto creció, a la rapidez con la que creció y a cuánto seríamos en un determinado tiempo a futuro en Playa del Carmen, para eso necesitamos más que verlo, necesitamos información, números y modelos para poder procesar esa información y que nos dé respuesta a estas preguntas que nos hemos planteado. ¿Alguna duda? Lo único que quería que viésemos hoy, bueno, es hacer una pequeña introducción de lo que significa este módulo, de la importancia que tiene leer y sobre todo ver que estos procesos sociales sí se están dando. Esto fue una ciudad, pero estoy seguro que allí en su ciudad también se dio un proceso similar, a lo mejor más lento o con menos crecimiento, pero ¿cómo saberlo? Pues con información. Información a la cual hay que analizar a través de estos modelos matemáticos. Si ven la relación, tenemos información y podemos tener toda la información del mundo, pero si no sabemos analizarla, si no sabemos con qué modelos responder a ciertas preguntas, esa información no es de mucha utilidad. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Dudas, dudas? Ahí le dice que no. Pues no sé si Marco Antonio, José Luis, Trini. Muy bien, recuerden, lean los recursos, revisen los aprendizajes esperados, revisen la rúbrica, revisen las instrucciones para ver cuáles son aquellos conceptos importantes que deben dominar para poder elaborar la actividad. Utilicen hojas de cálculo. Bueno, la actividad se entrega en el formato que especifica las instrucciones, pero muchas veces podemos vincular un formato que sea más ad hoc a lo que me están solicitando y entregar mi actividad en el formato especificado. Pero bueno, si no hay dudas, nos vemos entonces el día viernes. Les estaré compartiendo por ahí la liga para que podamos ingresar al espacio abierto. En ese espacio abierto ya vamos a aplicar las fórmulas, vamos a aplicar los modelos para poder analizar y saber las respuestas a estas interrogantes. ¿Cuánto creció? ¿Con qué rapidez creció? ¿Cómo podemos hacer una proyección de la población para saber cuánto seríamos a futuro, ¿no? Esto con información, con modelos, vamos a obtener esas respuestas. Que tengan una excelente tarde.